¿no? Entonces, sobre esta línea argumental se desarrolla la película, es decir, es sobre el talento, el genio, aquello que distingue a una persona de todas las demás y que parece como un don divino, un milagro, y además esa palabra se repite numerosas veces y a veces con un sentido bastante satírico dentro de la película, ¿no? Entonces el coprotagonista es este Salieri, este personaje oscuro, que está como a medio camino. Vosotros habéis hecho esas referencias a Drácula, ¿no? Entre una figura vestida de negro, como una especie de cuervo que planea sobre el destino que parece fulgurante de este joven compositor, y entonces que vampiriza, yo creo, toda la acción. Es decir, todo el verdadero... Esta película se narra en algunas cosas en cosas biográficas, en cosas reales, en otras, bueno, es más creativa, más ficción, y entonces Salieri va vampirizando todo el tormento de un Mozart que se enfrenta a toda la corte, de alguna forma, porque no es un hombre de hacer halagos, no es un hombre de renunciar, es decir, tiene una seguridad absoluta en su música, y sin embargo se convierte, digamos, en el tormento de Salieri, que distingue entre el arte de verdad y lo que él está haciendo. Salieri es un personaje real, efectivamente fue muy importante en la corte de Viena, pero sabe que la música de verdad está en Mozart. En ese sentido, pues cuando él está escondido siempre ahí escuchando como una especie de confesionario, como una especie de corazón encarnado, ¿no? La música de Mozart, para mí son los momentos de esa soledad terrible y ese admiración y envidia a la vez, son los momentos para mí más palpitantes de la película. Una película, sin embargo, tiene mucha acción. Y luego, pues así para terminar, porque todos estos son temas que me imagino que hablaremos luego, el tema del genio, el tema de la amistad, enemistad, pero esta Praga, que en realidad es una Viena, es decir, que barroca, y en ese sentido pues es muy gracioso, por ejemplo, la boda de Mozart, de Wolfgang con Constanza, que en realidad ocurrió en la catedral de San Esteban. Aquí ponen una preciosa catedral, una Waisenkirche, unas iglesias estas barrocas con blanco y rompimientos de gloria en las bóvedas doradas, ¿no? Que probablemente podría ser a lo mejor pues San Nicolás, ¿no? Tomado de ahí, no sé, me quedé con mucha curiosidad, pero no lo ponían en ningún momento en los subtítulos. Y en definitiva pues está ese contraste entre la noche y el día, la reina de la noche y la reina del día, como diría Mozart, y que están todos, es decir, que son también pues el amor y la muerte, que están ahí entrelazados entre y la música, ¿no? La música como el amor más fuerte, o la vida, ¿no? Y finalmente, pues nada, eso es lo que quizás, esas son las cosas que más me han llamado la atención, esas figuras con capas oscuras, atravesando este pentagrama de calles nevadas, ¿no? De una Praga que es Viena, y que yo creo que visualmente intentan un poco acercarse al reto, porque es un reto inconmensurable de visualizar lo que es la música de Mozart. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo. Está con nosotros también Juan Antonio Porto. Muy buenas, don Juan Antonio. Hola, buenas noches. Uno de los mejores guionistas del cine español, ya viene siendo desde hace muchos años. En la actualidad está trabajando con Ana Diosdado sobre una serie, una biografía de serie. Felipe II y Carlos I, ¿no? Sí. ¿Y para cuándo estáis? Sí, pegándole a la máquina, ¿no? El año que viene es el centenario de Carlos. Y entonces, bueno, aprovechando la coyuntura, estamos trabajando para esta casa en esta serie. Bueno, y hablando de personajes históricos, cuéntanos algo de Mozart y de Salieri. Bueno, yo, digamos, lo que más me gusta de la película, y ya... Pero no digas el plano, es igual, no te lo al final. Di lo que más te gusta, me gustaba, porque igual no te copia. Sí, de la función es justamente la perspectiva de la vida de Mozart. Yo creo que la vida de Mozart no es interesante desde el punto de vista dramático. No es interesante que quien nace con estas facultades sobrehumanas para hacer música haga música, ¿no? Es decir, es platónico, ¿no? En el sentido de que para Mozart aprender es recordar la música que aprendió en otra vida. Parece ser que alguno de los criados, siempre estas cosas siempre las dicen los criados sentenciosos, ¿no? Dijo, parece que recuerde, cuando era un niño y en un determinado palacio, pues se puso a repentizar sobre un tema que le dieron, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que la vida de Mozart, desde el punto de vista de Mozart, es poco interesante. Me parece que lo que es absolutamente genial es desde el punto de vista de Salieri.
Es decir, desde la envidia de que esta especie de subnormal a su juicio tenga estas facultades absolutamente sobrenaturales para escribir una música que nunca se había hecho. Es decir, hasta que Mozart hace la música de Mozart, la música era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es que esto ni siquiera es original. Esto ya lo había escrito Pushkin en 1830. Es decir, en un proyecto de pieza teatral que se llamaba justamente Mozart y Salieri, en el que insinúa que, digamos, fruto de la envidia, pues llega incluso a envenenarlo. Y a partir de ahí, que es, digamos, un concepto romántico de ver las cosas, pues esto se ha transmitido, lo cual no es histórico, porque parece ser que Antonio Salieri nunca estuvo loco, parece ser que incluso pues era un hombre benévolo, pero sí está clarísimo. Yo creo que el protagonista de esta historia es Salieri y el antagonista es Mozart. Lo que pasa es que el antagonista se lo termina comiendo, se lo termina merendando, con ese momento culminante cuando le repentiza y le dicta el requiem, la lacrimosa, y dice, no tan deprisa, y se queda verdaderamente fascinando, que por cierto es precioso, y a mí me parece que es la gran aportación cinematográfica al asunto. Porque solo en el cine podemos oír las partes y después todo junto, ¿no? Es decir, qué geniales son las partes, y qué genial es la conjunción de las partes. Bueno, con respecto a lo de Amadeus, no se llamaba Amadeus, se llamaba Juan Crisóstomo Wolfgang Teófilo, se llamaba en griego. Lo que pasa es que hay un determinado momento que latiniza el Teófilo y lo convierte en Amadeus. Por cierto, Wolfgang, que es como le llama a su mujer, Wolfi, traducido del alemán es precioso, es paso de lobo. Y Juan Crisóstomo también es precioso porque, bueno, yo soy el mayor de la reunión y tengo el bachillerato aquel de los 7 años y del examen de Estado con griego, y recuerdo la traducción de San Juan Crisóstomo, Preudoxio, con aquello de matayotes, matayoteton tapanta matayotes, vanidad de vanidades, solo vanidad, ¿no? Bueno, a mí, digamos, me parece una película irregular, pero con unos momentos culminantes. Por ejemplo, ese moribundo dictando el requiem, dices, pero ¿cómo se puede llegar a ser tan absolutamente genial? Probablemente es el arquetipo del genio, Bueno, muy bien, estoy de acuerdo contigo, porque además de eso es un momento donde tú tienes la sensación de que eso que llamamos la creatividad, el talento sale, y lo estás viendo filmado por una cámara, filmándolo por la cámara, mientras la otra persona, haciendo un alarde también de un talento fuera de lo común, admira la genialidad como pocas veces, porque si hay algo que tiene esta película importante es cómo ama la música Salieri, de una manera conmovedora. Es una cosa, claro, el problema es decir, yo, Dios mío, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no puedo llegar a ello? La película, ya lo hemos hablado, tiene muchos Oscar a todos los niveles de dirección artística, sonido, el actor protagonista. Lo que pasa que es muy curioso que F. Murray Abraham gana el Oscar por su trabajo de Salieri, y también estaba nominado Tom Hulce por su trabajo de Amadeus. Prácticamente ha ido tragando la tierra a estos dos actores que hemos ido viendo en algunos papeles secundarios y cada vez como más perdidos, y no tenían ninguna fama hasta ese momento. Era la primera vez que estaban nominados Murray Abraham, y la primera vez llegó y lo ganó. Es una cosa tremenda. La película está muy bien interpretada, y aquí, igual que nos metemos en otras veces con el doblaje, hay que decir que el doblaje de esta película, hace 15 años se dobló, es de primera línea. Claudio Rodríguez dobla a Salieri de una manera magnífica, porque además juega continuamente con diversos estados de ánimo de Salieri y con diversos pasos de tiempo. Y lo mismo podemos decir de Javier Dotú con Tom Dulce. Y luego además hay unos grandes veteranos de los viejos tiempos, como Paco Sánchez, como Teófilo Martínez, etcétera. En este sentido la película está muy bien doblada, como se doblaba hace tiempo. Y nada más, prácticamente está sonando ya la música de Mozart, y como decía Juan Antonio Porto, esto es una cosa que nos supera, esto es sobrehumano, es sobrenatural, eso es algo que realmente nos acerca, y es otro tema de la película, nos acerca a la divinidad o a lo que entendamos como la gran creación. Con todos ustedes, la película Amadeus de Milos Forman.